Bueno, muy bien. Creo que podemos comenzar. Gracias de nuevo a todos y todas. Comenzamos ahora. Listo. Mi nombre es Pierre de Pasquale y trabajo para la Responsible Mining Foundation, la Fundación Minería Responsable en Suiza. He trabajado como ingeniero minero durante varios años antes de unirme a la fundación. Y ahora estoy a cargo de la colaboración con nuestros socios y las partes interesadas. Estamos encantados de organizar este panel hoy junto con el Centro Vincular en Chile. Y ustedes deberían haber recibido ayer el enlace para leer nuestro nuevo estudio regional sobre minería responsable en la región que vamos a discutir hoy. Y ahora tengo el gran honor de dar la palabra al moderador del panel, el señor Dante Pesque, para compartir algunos comentarios introductorios, presentar la agenda y presentar a los panelistas. Dante, por favor. Muy bien, muchas gracias Pierre, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un verdadero honor inaugurar con este evento un primer estudio conjunto que hacemos entre la Fundación de Minería Responsable y el Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso. Quisiera primero decir que antes de explicar cuál es la metodología que vamos a seguir durante el día, y obviamente la agenda ustedes la están viendo y les permite hacerse, digamos, entender cuál va a ser el modelo que vamos a seguir. Quisiera primero decir que nos encontramos en un contexto en que la pandemia nos muestra y nos presenta crudamente lo que es nuestros grandes desafíos en términos de la gobernanza global de nuestras crisis y cómo nos hacemos cargo, tanto gobierno, empresas, sociedad civil, de los grandes desafíos que nos cruza como humanidad. Es una suerte de test ácido de nuestra resiliencia, de la capacidad de prevenir, de mitigar y de responder frente a crisis. Y la pandemia nos invita a reflexionar para tratar de construir un mundo mejor mirando hacia el futuro. Tenemos crisis por delante o que nos acompaña en paralelo, crisis de desigualdad, crisis de participación, crisis de Estado de Derecho, crisis de corrupción, crisis de cambio climático, y por lo tanto la pandemia nos está haciendo ver muy tangiblemente cuáles son nuestras debilidades institucionales, pero también cuáles son nuestras fortalezas y dónde tenemos oportunidad de construir conjuntamente un futuro mejor. Tenemos desafíos, en definitiva, que nos permita construir un desarrollo que sea sostenible y que no se nos quede nadie atrás. El espíritu de este evento y del trabajo conjunto que estamos haciendo se basa primero en el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una nueva alianza para el desarrollo sostenible en el que todos los actores de la sociedad, públicos, privados, estatales o no estatales, debemos ser parte de la solución de los problemas que nos rodean y los grandes desafíos que tenemos. Y eso basado en el objetivo 16 de los ODS, en instituciones sólidas, en Estado de Derecho, en la participación, y en definitiva en una buena gobernanza que nos permita enfrentar colaborativamente los desafíos que tenemos. Y hablando de buena gobernanza, necesitamos una buena gobernanza general a nivel global, a nivel nacional, pero también necesitamos una gobernanza de los recursos naturales, una forma en que podamos trabajar unos y otros, no como enemigos, a veces como contrincantes, a veces como detractores, pero que en definitiva podamos viabilizar, hacer posible la actividad económica y hacerla compatible con el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Y lo que nos anima el día de hoy es focalizarnos en la actividad minera. En el caso de Latinoamérica, una actividad de primerísima importancia, en muchos de nuestros países número uno en términos de actividad económica y la actividad principal de muchas de nuestras economías. Y por lo tanto necesitamos pensar y construir en esta lógica que nos anima de una construcción de un futuro mejor, en una minería que sea viable, en una minería que sea sostenible, sobre la base del diálogo social y la colaboración entre distintos actores.
Con esta introducción, lo que quisiera dar paso es al evento del día de hoy. Vamos a escuchar dos presentaciones, una desde Suiza, de la Fundación de Minería Responsable, mostrando los resultados del Índice de Minería Responsable 2020. Pierre obviamente va a dar la explicación de los aspectos técnicos y algunos de sus resultados para iluminar la conversación de hoy. Daremos paso a una intervención de Ingrid Koch, del Centro Vincular, que ha sido la investigadora que ha liderado el estudio de un zoom, de una focalización en el estudio global llevado a Latinoamérica, y ella va a explicar los aspectos técnicos del estudio y algunos de sus hallazgos principales. Ambos estudios están publicados, están disponibles en 6 idiomas, incluyendo portugués y español, inglés, francés, ruso y chino, de manera de que la información fluya, esté disponible para todos en una lógica de bien público, que no nos guardemos información, sino que todos los actores la tengamos. Luego de eso vamos a pasar a un panel, a una suerte de conversatorio con 4 invitados muy especiales que nos van a compartir desde distintos puntos de vista y ángulos qué es lo que le dicen los resultados, qué es lo que me están diciendo estos hallazgos. Ana María Vidal, del grupo de diálogo minero en Perú, desde la sociedad civil, Luis Felipe López, director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe, desde Nueva York, él es mexicano, Igor Díaz, el presidente de los trabajadores, de los sindicatos de trabajadores del carbón de Colombia, y Joaquín Villarino, el presidente del Consejo Minero de Chile, representando en la perspectiva empresarial. Y por lo tanto tenemos 4 dimensiones de partes interesadas, complementarias obviamente entre sí, que nos ayudarán a reflexionar sobre los hallazgos, pero también nos ayudarán a pensar cómo podemos construir un futuro mejor que sea compartido, que sea viable, que sea sostenible y en el que nadie se nos quede atrás. Ya Pierre anunció a todos los participantes que tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Obviamente no tenemos capacidad de dar respuesta a todas sus preguntas. Desde ya nos disculpan aquellos que hagan preguntas. Todos los panelistas estamos leyendo las preguntas simultáneamente, nos van a inspirar en nuestras intervenciones, pero ciertamente no hay posibilidad de responderlas a todos. Tenemos más de 400 inscritos en esta sesión, por lo tanto no es realista, pero de todas maneras haremos el mejor esfuerzo para capturar la esencia de lo que ustedes nos están preguntando y las inquietudes que nazcan y surjan de la audiencia. Sin más, quisiera devolver la palabra a Pierre para dar inicio a las 2 presentaciones de contenido, las 2 presentaciones de los informes, y luego pasar a la parte de nuestros panelistas. Les agradezco nuevamente su participación y muchas gracias a todos nuestros invitados una vez más. Pierre, la palabra es tuya. Muchas gracias, Dante. Entonces, hoy le voy a presentar algunos de los hallazgos claves del informe RMI Reports 2020 que la Fundación publicó a principios de este año. Pero primero, una muy breve introducción a la Fundación RMF. Somos una organización de investigación independiente con sede en Suiza. No aceptamos fondos del sector minero, y en RMF creemos que la minería responsable debería beneficiar a las economías, mejorar la vida de las poblaciones y respetar el medio ambiente de los países productores, mientras que permite a las empresas e inversores obtener un rendimiento justo y viable. Bueno, el RMF se estableció antes de la finalización de los ODS, pero nuestro propósito resume bien cómo se aplican los ODS a la industria minera. En esta diapositiva pueden ver los 6 iconos de las 6 áreas temáticas que cubrimos: el desarrollo económico, la conducta empresarial, gestión del ciclo de vida, las condiciones de trabajo, bienestar comunitario y la responsabilidad medioambiental de las empresas. Este mapa mundial les muestra el alcance geográfico del informe RMI Reports 2020
hemos evaluado 38 empresas mineras, entre las más grandes del mundo, que juntas representan aproximadamente el 28% del valor global de la producción minera del mundo. Y tienen bajo su control alrededor de 1000 explotaciones mineras, que son todos los puntos que se ven en el mapa. Es esencial nivelar el campo de juego, y es por eso que incluimos empresas cotizadas, por supuesto, pero también empresas estatales y privadas. Y aquí pueden ver el enfoque específico en la región de América Latina y el Caribe, que es la base del estudio regional que acabamos de publicar. Antes de presentar algunos de nuestros hallazgos claves, es importante explicar que todos nuestros resultados se basan en evidencia pública. Entonces, nuestro equipo interno de investigación analizó toda la información que pudimos encontrar en el dominio público, principalmente de empresas y de fuentes gubernamentales, y luego se solicitó a todas las empresas para que presentaran evidencia adicional. Porque una cosa es lo que hacen las empresas y otra cosa es lo que pueden demostrar con hechos y pruebas. Y eso asegura nuestra imparcialidad, y también es muy, muy importante para todas las partes interesadas. Los accionistas, los inversores, los bancos, los gobiernos, las comunidades y los trabajadores, para limitar los riesgos, generar confianza y mostrar respeto mutuo. En primer lugar, todavía hay brechas significativas entre lo que las empresas pueden demostrar y las expectativas de la sociedad. Aquí pueden ver nuestro ranking sobre el tema de condiciones de trabajo. Cada barra representa una empresa. Hay 38 barras para 38 empresas. Y en verde ven las empresas latinoamericanas, que se extienden para todos los lados del ranking. Y este gran espacio aquí les muestra las brechas que siguen. Pero hay algunos signos de progreso. Aquí pueden ver el ranking sobre el tema de la gestión del ciclo de vida. Y si miramos a las empresas que ya fueron evaluadas en el informe de 2018, había 29. La mayoría de ellas han mejorado su puntuación, y a veces sustancialmente, como todas las empresas latinoamericanas, aquí en verde. Nuestro marco analítico incluye compromisos, acciones y eficacia. Bueno, algunos compromisos claves ya faltan. Por ejemplo, pueden ver aquí que solo el 16% incluye los derechos y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en sus compromisos. Y para aclarar, el nombre de defensores y defensoras cubre una realidad diversa. Esto incluye a líderes comunitarios, líderes indígenas, defensores del medio ambiente, de los derechos a la tierra, por ejemplo. Y los resultados también son bajos en los temas del conocimiento previo, la eliminación subacuática de rara aves y la protección de los sitios del patrimonio mundial. La eficacia, y yo estaba hablando de compromiso, acción, eficacia, pero la eficacia exige perseverar. Como puede ver aquí, los resultados generales se reducen de los compromisos a las acciones y a la eficacia. Y una vez que establezca planes y medidas de mejora continua, debe continuar, debe dar seguimiento y persistir para lograr resultados. Otro hallazgo importante de nuestro informe: existe una gran brecha entre lo que las empresas definen como material o de importancia relativa, la materiality en inglés,
una brecha entre este y los impactos de la minería en la sociedad. Sobre el tema del agua, por ejemplo, aquí puede ver que las empresas tienden a monitorear su consumo de agua y los resultados son relativamente buenos y la cantidad es esencial para las operaciones mineras. Pero no hay mucha evidencia de que monitoreen los impactos de la minería en la calidad del agua, que por supuesto es muy importante para las otras partes interesadas y el medio ambiente. Y por último, una cosa importante que debemos recordar el día de hoy, la mejora continua siempre se verá afectada negativamente por los numerosos impactos negativos que todavía están ocurriendo debido a la minería. Y pueden ver aquí en el medio a la izquierda, por ejemplo, la lucha de algunas comunidades en Perú, aquí en esta foto liderada por Máxima Acuña, también a la derecha las recientes huelgas de trabajadores mineros en Chile en 2017. Y esos impactos negativos no se limitan a la región de América Latina, por supuesto, y todos los países mineros del mundo se ven afectados. Gracias, ahora le doy la palabra a Ingrid Koch para presentar nuestro estudio regional. Ella va a compartir su pantalla. Ingrid, por favor. Perfecto. Espérame un segundo. Súper, muy buenos días. Gracias a Pierre. Mi nombre es Ingrid Koch. Soy gerente de operaciones de Centro Vincular. Y yo voy a presentar algunos de los hallazgos del estudio regional que Centro Vincular hizo en colaboración con el Responsible Mining Foundation. Pero primero, darles algunos antecedentes de quiénes somos nosotros. Hace 19 años, Centro Vincular fue establecido como el primer centro universitario en Chile que fue especializado en la sostenibilidad corporativa. Somos parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, específicamente en la Escuela de Negocio y Economía. Y tenemos 4 grandes focos en nuestro trabajo. Primero, la consultoría experta, investigaciones aplicadas, por ejemplo, este tipo de estudio, formación ejecutiva y el desarrollo de políticas públicas. En el RM Report 2020, que Pierre acaba de mostrar algunos de los resultados, nosotros hicimos un análisis un zoom regional para identificar las fortalezas y brechas que existen en la región. Para eso usamos el raw data, la data base del estudio, que tiene todas las evaluaciones de todos los indicadores de cada una de las empresas. Además, usamos los informes corporativos de las 20 empresas que tienen operaciones en la región. También usamos los informes individuales de cada uno de los 49 explotaciones mineras que fueron evaluadas en la región. Y toda la información, desde la data base hasta los informes y las prácticas líderes, están disponibles en la página web del Responsible Mining Index. Uno de los primeros focos o primer objetivo del estudio fue hacer una comparación entre la coherencia de los compromisos a nivel corporativo con la implementación a nivel de la explotación minera. Cuando se compara las puntuaciones de ciertos indicadores corporativos con los indicadores a nivel de explotación minera, es clara que existe una brecha en cómo se traduce este compromiso en acciones y transparencia a nivel local. Acá es un ejemplo de los resultados del tema manejo de relaves, donde uno puede ver que el indicador corporativo, la puntuación media para las 20 empresas que operan en la región, tuvieron una puntuación promedio de 82%. Sin embargo,
cuando comparamos con el indicador que fue evaluado en cada una de las explotaciones mineras, que es un indicador bastante menos exigente, podríamos ver que la puntuación promedia para los 49 sitios bajó a 23%. Además, hubo 17 explotaciones con puntuación 0 en este ámbito. Y esta tendencia, esta brecha, se repite en muchos de los otros temas que tú puedes ver los resultados y los detalles en el estudio completo. El segundo foco del estudio fue analizar el desempeño de las 6 empresas mineras que consideramos como empresas locales. Eso porque tiene su sede, su casa matriz en uno de los países en la región, o porque todas sus operaciones están en la región. Y estas 6 empresas son Antofagasta, Buenaventura, Codelco, Grupo México, Industrias Peñoles y Vale. Ahora vamos a mostrar algunos de los temas claves de ASG para la región y el desempeño de estas 6 empresas. Acá, primero para mostrar, a la izquierda tenemos las 6 empresas y a la derecha tenemos porcentajes y una vara. El porcentaje y la vara muestra el cumplimiento y la evaluación, la puntuación que recibió esta empresa por él o los indicadores con respecto a este tema específico. Pero es importante no solo comparar estas 6 empresas entre ellos mismos, sino también mirar cuál fue el resultado a nivel mundial en el estudio de las 38 empresas completos que fueron evaluados en el RMI Report 2020. Y eso podemos ver con la línea vertical que cruza todas las varas. Eso es la puntuación promedio de todas las empresas evaluadas en el estudio. Entonces, en este primer tema, que es el respeto y la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, podemos ver que ninguna de las 6 empresas locales ha asumido un compromiso formal para proteger los derechos de estos defensores y defensoras. El segundo tema que analizamos en el estudio tiene que ver con los pueblos indígenas. Y este indicador evalúa el desempeño y la implementación de estrategias y planes para respetar sus derechos, intereses y necesidades. Se puede apreciar que 2 de las empresas lograron puntuaciones mayores al promedio mundial. Sin embargo, existen oportunidades de mejora en todas las empresas. Ahora miramos a un tema ambiental que tiene que ver con el agua. El acceso al agua potable y la contaminación de agua es una fuente de conflicto en el sector minero con las comunidades. Y con respecto a este indicador en particular, está evaluando si la empresa está monitoreando, revisando y actuando para mejorar su desempeño. Y se puede ver acá que la mayoría de las empresas locales no evidencian el seguimiento del tema. Pero ojo, muy importante tener en cuenta que eso no significa que las empresas no están gestionando sus impactos en la calidad de agua. Solo muestra que no están proporcionando evidencia pública sobre el seguimiento y la mejora continua. Otro tema, otros indicadores de monitoreo que fueron evaluados en el estudio están relacionados con la implementación y el monitoreo de sistemas o mecanismos de reclamo para trabajadores y comunidades. Veamos la misma tendencia que en los otros temas, con puntuaciones muy bajas, no solo para las empresas locales, sino también a lo largo de las 38 empresas estudiadas en el RMI 2020. De nuevo, eso no significa que las empresas no han implementado mecanismos de reclamo, solo que no están comunicando sobre el monitoreo para mejorar la eficacia de estos mecanismos. Ahora, otro tema muy importante para la región que tiene que ver con la planificación post-cierre. En esta lámina, la planificación post-cierre con respecto a las comunidades y los impactos cuando se cierre una explotación minera. Acá podemos ver que con las comunidades se ven buenos resultados, por lo menos en 2 de las empresas locales, con puntuaciones mayores al promedio mundial. Sin embargo, la situación o la tendencia es muy distinta cuando miramos a la planificación post-cierre
para trabajadores y trabajadoras, donde los resultados muestran que las empresas no necesariamente están trabajando en una transición justa para los trabajadores de las empresas en el caso de la cierre de una mina. Entonces podemos ver que el foco hasta ahora ha sido mucho más por el lado comunitario que por el lado interno con los trabajadores. Y el último tema que vamos a mostrar hoy tiene que ver con la planificación colaborativa en el ámbito de desarrollo socioeconómico. Y este indicador específicamente está mostrando el monitoreo de la implementación de planes que las empresas están implementando, por ejemplo, en colaboración con autoridades nacionales o más locales. De nuevo, muy importante entender acá que es un indicador de monitoreo, de seguimiento. Y una puntuación más baja o de 0 no significa que la empresa no está haciendo desarrollo socioeconómico, si solo muestra que no está necesariamente mostrando el seguimiento de estas iniciativas. He mostrado muchas brechas, las brechas significativas en algunos temas para las empresas en la región y para las empresas a nivel mundial. Y algunos de los resultados no son muy positivos, pero es importante terminar mostrando que hay una amplia gama de prácticas líderes que el RMI Report 2020 identificó en la región. Este gráfico muestra prácticas líderes en el tema de responsabilidad medioambiental. Y se puede ver con las varas de un verde clara, que son las 6 empresas regionales. Y estas banderas muestran en las empresas donde se identificaron las prácticas líderes en algún tema ambiental. Y se puede ver que 4 de las empresas locales tienen identificado algunas prácticas líderes. La invitación a todas las empresas mineras que operan en la región es aprender de las experiencias y prácticas de sus pares y asegurar que se implementan este tipo de práctica de manera transversal en todas sus operaciones mineras a nivel local. Ahora invitamos a todos a leer el estudio completo, donde tenemos bastante más detalles de estas conclusiones que hemos mostrado hoy. Y como Dante y Pierre mencionaban, está disponible en 6 idiomas, en la página web del Responsible Mining Foundation. Entonces, ahora voy a dar la palabra a Dante Peche para empezar el panel. Muchas gracias, Ingrid. Muy amables a ambos por sus intervenciones y sus presentaciones. Y quisiera no demorar más tiempo y darle la palabra a Ana María Vidal, en primer lugar, desde el Grupo de Diálogo Minero en Perú, que nos compartas desde tu perspectiva, desde tu experiencia, qué es lo que te está diciendo la data, qué es lo que te está diciendo la evidencia. Tú has tenido acceso, obviamente, a los 2 informes con un poquito más de tiempo que todos los demás lectores que nos acompañan. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es tu reflexión y qué mensaje nos quisieras transmitir en esta primera parte de intervenciones? La palabra es tuya, Ana María. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Es para mí un gusto podernos comunicar gracias a esta maravilla de la tecnología y tener un diálogo constructivo sobre un tema que a todos nos preocupa en este momento. El nombre del panel de esta reunión es ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la minería en estos momentos? Con especial énfasis en nuestra región. Y quiero en primer lugar empezar diciendo que soy miembro del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible del Perú, que es una agrupación de personas que provenimos de diversos sectores. Yo provengo de la sociedad civil, pero participa un grupo numeroso de líderes sociales, líderes de comunidades campesinas, de sindicatos de trabajadores y de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, así como de la academia, el Estado y las empresas. Y este grupo de diálogo que se ha venido reuniendo desde hace 20 años, no lo comprometo con mi intervención porque uno habla a título personal. No represento, actualmente no tengo el cargo de coordinadora y sin embargo para mí ha sido mi escuela principal de aprendizaje sobre este tema.
más allá de mi experiencia profesional y personal, el grupo de diálogo para mí ha sido una escuela para aprender a escuchar y para aprender a dialogar. Entonces, en primer lugar, quiero felicitar a Pierre, a la Fundación, que ha persistido en un esfuerzo que empezamos en Lima, conociéndonos en el 2018. Hacer un estudio basado en la información de las empresas mineras es una tarea titánica, porque las empresas mineras disponen de muchísima información y la transmiten ahora públicamente por diversos compromisos con sus inversores, con sus accionistas y con múltiples grupos de interés. Sin embargo, lo más importante es que ahora ellos nos dan el zoom, como dice Ingrid, o el aterrizaje de esta información de las empresas a nuestra región, y quiero compartir con ustedes mi sentimiento que me apena lamentablemente los datos que ustedes transmiten de nuestras empresas. Y quiero quedarme con la idea de que es una falta de comunicación o de información y tal vez una falta de profundidad en el caso por caso. No quiero justificar porque en principio no me toca a mí justificar nada de lo que ustedes han recogido ni lo que dicen sobre las empresas, pero ver esos porcentajes y esos rankings en que estamos con 0% en materias sumamente importantes y que ya tienen muchos años en los que venimos trabajando, como los derechos de los trabajadores, los derechos de las comunidades, el respeto a los derechos humanos de mujeres y jóvenes, la consulta previa, nos involucra a todos, no solamente a las empresas, sino también a la sociedad civil, también al Estado y también a los propios líderes sociales. En nuestras reuniones del grupo de diálogo, y Pierre creo conoce algo más de cómo es que venimos trabajando, para nosotros empezamos las reuniones escuchando a los líderes sociales. Y los líderes sociales nos transmiten la información local, que muchas veces no llega a los informes de las empresas. Y es por eso que un primer desafío, creo yo, sería encontrar los canales para escuchar más a los líderes de las comunidades, a los trabajadores y a los stakeholders locales, quienes viven el día a día de estos indicadores que ustedes recogen. Y en nuestras reuniones lo que nos dicen los líderes sociales muchas veces son cosas que no esperábamos escuchar. En algunos casos efectivamente hay denuncias, hay reclamos, hay malestar, pero en otras hay oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo. Entonces, por ejemplo, quería decir de que hay organizaciones que han surgido y que han hecho que las propias empresas vayan cambiando en el tiempo en cuanto a su desempeño, por ejemplo, y sus relaciones comunitarias. Las rondas campesinas de Cajamarca, de las cuales creo Pierre ha escuchado y ha conocido a algunos de sus líderes cuando estuvo en Perú, han sido quienes han ejercido un control, y lo vienen ejerciendo incluso ahora en el contexto de la pandemia, sobre el amplio territorio que es concedido o que coincide con las concesiones a empresas mineras. Estas organizaciones sociales tienen un valor increíble y que tal vez las empresas no lo aprenden o no lo recogen a su integridad en sus informes. Lo mismo los trabajadores, que es el otro grupo por esencia principal, primordial de los stakeholders. Los trabajadores muchas veces tienen también sus reclamos, sus denuncias en materia laboral, pero en otras han participado de un proceso de aprendizaje enorme en materias de seguridad, de bienestar, de cuidado. Por ejemplo, ahora, en el contexto de la pandemia, ¿qué está sucediendo cuando en sitios mineros sobre los 3.000 metros sobre el nivel de mar se dice que no va a entrar el virus por alguna razón que aún la ciencia desconoce? Que ahí están más seguros que en la ciudad. Los propios trabajadores están aprendiendo a desarrollar sus protocolos de seguridad y de salud para proteger no solo su salud, sino la de las comunidades locales. Entonces, creo que un desafío para la Fundación de RNI y para el Centro Vincular y para todos aquellos que hacen reflexión y estudio sobre esta data
es cómo escuchar y cómo tener los canales para llegar a estos grupos de interés local. Era un primer, digamos, aporte o pregunta que quería hacer. Ana María, disculpa que te interrumpa, pero queda un minuto. Y una segunda ronda, de manera de que, por favor, si pudieras resumir esta primera parte de qué es lo que te dicen los informes. Muchas gracias. Bueno, he dado comentarios digamos, de carácter general, luego de carácter específico, y luego he tenido oportunidad de leer los informes de las empresas que han sido tomadas en el estudio, y por eso quería transmitirles un poco esa sensación de que todos tenemos un desafío enorme hacia adelante. Cómo desarrollar la responsabilidad social y ambiental en la minería en nuestros países, escuchando fundamentalmente no solo a las empresas, sino a todos los grupos de interés, los llamados stakeholders, especialmente comunidades campesinas y organizaciones de trabajadores a nivel local. Eso sería, Dante, y dejo para una segunda intervención tal vez otro comentario más detallado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Disculpa que te haya interrumpido así un poco violentamente, pero muchas gracias por tus apreciaciones y tus intervenciones. Hemos estado todos tomando nota, porque les recuerdo a los panelistas, también a los que nos han presentado la data, en que todos los comentarios de cada uno de nosotros sean un insumo, que se suman a las preguntas de la audiencia y que nos ayuden a tener una reflexión colectiva, siempre mirando constructivamente hacia el futuro. Muchas gracias nuevamente. Te quisiera dar la palabra a Luis Felipe López, el director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Es la misma. Se congeló un poquito la imagen, pero si les parece voy a empezar. Les agradezco mucho, de verdad, la invitación al PNUD, a mí en lo personal, pero al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a este panel. Y quiero empezar por felicitar de manera muy, muy especial al equipo que preparó los informes, ciertamente a Pierre, a Ingrid, al Centro Vincular y a la Fundación, porque lo primero que quiero dejar como un mensaje y que me llevo de esto es el enorme bien público, regional y global que han generado con este trabajo. Es un insumo central para el trabajo que hacemos en nuestro apoyo a los gobiernos y a las comunidades en la búsqueda de los objetivos de desarrollo sostenible. Me refiero a esto porque, como ustedes saben, en 2015 193 países firmaron un compromiso que involucra estos objetivos de desarrollo sostenible que deben ser al final los objetivos que toda sociedad se propone para entregar a sus ciudadanos. Y en ese sentido, una actividad central como la minería y que nosotros como la columna vertebral del Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas tenemos que ver cómo estas actividades económicas se traducen en este bienestar multidimensional al que se aproxima los objetivos de desarrollo sostenible. La minería ha sido históricamente, de hecho, una forma de inserción en la economía global para la región latinoamericana y el Caribe. Nos parece sumamente importante como primer mensaje ver la cantidad de información que necesitamos generar, un poco siguiendo esta línea de que una interpretación de lo que vemos en el reporte es la falta de alguna generación de información pública para poder tomar mejores decisiones. La lógica que nosotros impulsamos como PNUD de usar el capital natural como un motor de prosperidad tiene que involucrar esta lógica de pasar del capital natural a la prosperidad, a la inclusión y al desarrollo local. Al final el desarrollo es algo local, que se vive localmente, y el vínculo entre estos distintos elementos o lo que conecta a todos estos elementos es la gobernanza. Entonces yo me quedo con esta idea en esta primera intervención de que necesitamos mejor gobernanza que se refleje en acuerdos entre actores, trabajadores, accionistas, comunidades, organizaciones de sociedad civil y política pública que sea conducente para estos acuerdos en donde todos se beneficien de una actividad central. Esta actividad, como ustedes saben,
es el 50% de las exportaciones en algunos casos de nuestros países y llega a ser hasta el 10% del Producto Interno Bruto en algunos de nuestros países. Entonces, me parece un paso fundamental en entender mejor si creemos en las políticas basadas en evidencia, usar más estos informes, tanto para la acción pública como para la abogacía, en el sentido de tratar de generar más información. En una intervención posterior me referiré en más detalle a qué elementos de la gobernanza creo que podemos fortalecer, pero me parece que nosotros como PNUD, que muchas veces hay casos concretos donde los gobiernos y las empresas nos piden acercarnos a tratar de ser parte de estos acuerdos, es un bien público fundamental y lo primero entonces es agradecer y decir que va a ser utilizado por nosotros en nuestro trabajo diario. Gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Le agradezco mucho las palabras y efectivamente la lógica de poner información en el dominio público que sea confiable para todas las partes interesadas y que permita tomar una mejor toma de decisiones, formarse un mejor conocimiento de cuál es la realidad, precisamente para construir una mejor gobernanza de nuestros recursos y que permita el bienestar y la prosperidad de nuestras, digamos, comunidades y sociedad. Te agradezco muchísimo la intervención porque es precisamente el espíritu de lo que estamos haciendo. Le quisiera dar la palabra a Igor Díaz, el presidente de los trabajadores del carbón de Colombia, para que nos puedas compartir tu perspectiva, cuál es tu reflexión respecto a lo que hemos compartido contigo, de los estudios, qué nos dice la data y qué nos dice la evidencia, y dónde están los desafíos que tenemos hacia adelante, por supuesto desde la perspectiva y usando los lentes de la dirigencia sindical latinoamericana y en este caso de Colombia. La palabra es tuya, Igor. Muchas gracias. Gracias, Dante, a usted, a la Fundación de Minería Responsable que nos ha invitado a este importante evento. Yo creo que la realidad que vive el pueblo colombiano y específicamente los trabajadores mineros cuando nos dedicamos a leer un informe que ustedes juiciosamente han presentado de cada una de las empresas y las conclusiones del mismo, nosotros simplemente encontramos coherencia con la realidad que vivimos los trabajadores del sector minero en Colombia y específicamente la minería de carbón. Yo soy Igor Díaz López, hago parte del sindicato de la industria de trabajadores de la industria del carbón, Sintra Carbón. Laboramos con 3 empresas multinacionales de las registradas en el informe de HP, Billington, Anglo American y Glencore, que entre otras cosas es una de las empresas que tiene un peor comportamiento en tema de minería en Colombia. Más específicamente, quiero hacer una denuncia, aprovechar el momento para hacer una denuncia de la decisión que Glencore ha tomado con trabajadores del Cesar y el Magdalena, donde tiene una mina y un puerto, que ha decidido despedir hoy ya lleva más de 200 trabajadores, pero de una forma abrupta en medio de una pandemia, donde los trabajadores lo que necesitamos es la solidaridad empresarial para permitir sentirnos parte de ese desarrollo que aparentemente, por efectos de la entrega de los derechos constitucionales, de la perspectiva de los beneficios de los trabajadores y del pueblo colombiano, hoy tenemos los colombianos para ese bien y ese fin. Es claro que... No sé qué pasó aquí. Un segundo. Tuvo un pase aquí. Bueno, es claro que frente al informe tenemos algunos puntos que plantear. Hay mucha coincidencia de la realidad que vivimos los trabajadores del sector minero en Colombia con parte del informe. Yo creo que uno de los hallazgos, y lo decía la compañera en su intervención anterior, era las brechas sociales que se identifican. Colombia es un país de políticas aperturistas a las grandes multinacionales y lo determina la confianza inversionista. Nosotros no nos ponemos a que haya un desarrollo económico en el país, pero sí tenemos reparos muy grandes sobre el desarrollo y la implementación de esos proyectos mineros en Colombia, cuando casi que determinan políticas que benefician totalmente a las multinacionales y agreden y casi que contradicen esa realidad de las empresas frente a la realidad que vivimos los trabajadores. Yo voy a tratar de esforzarme por el informe. Nosotros los dirigentes sindicales y más los colombianos tenemos un discurso largo, pero voy a ser concreto en el tiempo que se me ha entregado.
Aquí hay una realidad de desplazamiento de comunidades en las áreas donde se implementan procesos mineros. Yo puedo poner un ejemplo donde desarrollamos el complejo minero El Cerrejón en La Guajira. Hoy todavía está en discusión el desplazamiento de la población de Tabaco, que se hizo de manera abrupta, de manera violenta, y hoy aún, desde el punto de vista de la responsabilidad social, no ha tenido ninguna solución de relocalización de acuerdo a estándares internacionales, que es lo que hemos ido exigiendo. La compañía Cerrejón demoró más o menos, después de su desarrollo minero y su llegada a Colombia, 15 o 20 años para empezar a estandarizar desde el punto de vista de la responsabilidad social los efectos que generaba la minería a nivel de las comunidades. Bueno, eso es parte también de una permisividad del gobierno. Aquí en nuestro departamento se han muerto 5.000 niños de hambre. Esto demuestra, y no es que estemos cargando la responsabilidad del Estado a las empresas multinacionales, pero si estás en una región donde lo que tú haces impacta en el 48% o el 51% del Producto Interno Bruto del departamento, esa incidencia tendría necesariamente que generar un impacto positivo en la región. Hoy, la región nuestra, después de 35 años de expresión minera o más, sigue mostrando los mismos resultados sociales de cuando no había minería. O sea que la expectativa de la gente hoy no se ha visto reflejada en esa implementación del proyecto minero. Nosotros seguimos en la lucha laboral y social, porque estamos conjuntamente con las comunidades tratando de que la minería per se, que sabemos que genera impactos ambientales e impactos sociales a la comunidad, ese impacto sea de menor afectación a los trabajadores y a los pobladores en la región. Hay una mina que pasa por medio de ella, el único río que hay en la región, que es el río Ranchería, y esta compañía ha intentado desviarlo 26.5 kilómetros hace mucho tiempo, así igualmente como muchos cuerpos de agua, que definitivamente lo que hacen es que generan efectos sobre la comunidad desde el punto de vista alimentario y social. Nosotros en estos términos hemos venido discutiendo con la empresa el tema de la responsabilidad social y ustedes concluyen en su informe algo muy importante. Es que estas compañías se han dedicado a invertir grandes sumas de dinero en presentar su imagen socialmente. Pero a veces el presupuesto en lo que deberían hacer en la zona, desde el punto de vista social, es mucho menor que toda esa programación de promover una empresa minera que definitivamente tiene que estar más ligada a lo que hace efectivamente en las regiones y en las áreas y qué hace con sus trabajadores. Aquí se asume netamente la permisividad del gobierno para poder actuar coherente con ese principio, que es no atender a las comunidades, precarizar el trabajo. Nosotros tenemos de 12 trabajadores directos de la mina del Cerrejón, hay 7.000 tercerizados que tienen trabajos precarios y condiciones laborales que son repudiables en algunos momentos, trabajadores que laboran jornadas laborales excesivas, y es una gran lucha porque, bueno, en Colombia la legislación laboral es permisible en muchos aspectos. El Ministerio de Trabajo no hace una función de verificación y de auditoría para que las empresas estén en cintura frente al cumplimiento de los laborales y sociales en Colombia. Entonces aquí hay una realidad que creo el informe contextualiza muy claramente y podríamos determinar dentro de las conclusiones que hay una diferencia, compañero Dante y demás compañeros que están en el panel, los que me escuchan, hombres y mujeres, una diferencia frente a lo que se plasma en el documento, la visión social de la compañía o de lo que ellos tienen como responsabilidad social, frente al discurso que ellos le venden a la sociedad, por lo menos en la región, y definitivamente la gran diferencia está entre las dos cosas que presentan y lo que muestran, lo que hacen y lo que muestran frente a la realidad que vivimos. Es efectivamente hoy la realidad que estamos asumiendo. Estamos además reclamando de estas multinacionales que sean más coherentes con el principio de solidaridad con los trabajadores. En este momento de pandemia, vuelvo y ratifico que han sido perdidos 140 trabajadores de una manera abrupta, una masacre laboral no esperada en momentos de pandemia, cuando uno espera la solidaridad de estas multinacionales que tienen grandes recursos para permitir que el momento en el que estamos en Colombia de la curva ascendente pueda terminar en el aplanamiento para poder volver a reactivar los procesos mineros. Entonces estamos de verdad por la necesidad del trabajo en la región.
con un alto compromiso y esperamos pues que nuestra opinión sea valorada por todos y esa es la realidad que sentimos los trabajadores del sector minero en Colombia. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias, Igor. Muy amable y gracias por tu intervención y tomamos obviamente nota de muchas de tus observaciones. Y quisiera darle la palabra, porque se nos está escapando un poquito el tiempo, a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, para que tengamos las 4 perspectivas que hemos invitado a este evento. El presidente ejecutivo del Consejo Minero que agrupa a la gran empresa minera en Chile. La palabra es tuya, Joaquín. Buenos días, Dante. Buenas tardes, Pierre. Muchísimas gracias por esta invitación. Felicitaciones por la iniciativa. Felicitaciones por un documento completo que provoca y que de alguna manera nos permite ir avanzando en esto que el propio documento denomina el desarrollo de una minería sostenible. Evidentemente, las cifras y los datos que muestran de alguna manera pueden resultar alarmantes. Y sobre esto quisiera yo en esta primera intervención referirme a 2 o 3 aspectos que me parecen relevantes. El primero, y muy de la mano de lo que señalaba Pierre al principio, este documento demuestra que existen brechas importantes en 3 temas, diría yo. Lo primero es entre las expectativas y la realidad. Las expectativas que se hace la sociedad respecto al desempeño del sector minero y la realidad, lo que realmente puede llegar a satisfacer el sector minero. En muchos lugares de Latinoamérica, Chile no es una excepción, las empresas mineras vienen a sustituir un estado débil, precario, burocrático, que no llega a muchos rincones donde sí llega el sector. Y por lo tanto se genera una expectativa tremenda en torno a la industria minera como la que debiera resolver todos los problemas sociales, pero la minería no es el Estado ni tiene recursos ilimitados. Y por lo tanto hay una primera brecha ahí que debemos solucionar de la mano de lo que decía Luis Felipe, de políticas públicas que permitan que se coordine muy bien, políticas públicas con data real, elaborada sobre evidencia, y que permita ubicar de verdad qué puede llegar a satisfacer la industria minera y qué no puede satisfacer la industria minera. La segunda brecha a la cual hacía referencia Pierre y que también representa un desafío tremendo es la diferencia entre el compromiso muchas veces corporativo y la realidad a nivel operativo. Es decir, Ingrid también hacía referencia a lo mismo, tenemos muchas veces compromisos tomados a niveles corporativos en las sedes de las casas matrices, y cuando esto tiene que bajar al terreno, a esas cientos de operaciones, existe una brecha relevante. Y esa brecha relevante tiene un tercer aspecto que tiene que ver con, y algo a que hacía referencia Ana María, que tiene que ver mucho con lo que hacemos y lo que informamos. Es decir, el sector minero hace muchas cosas y lamentablemente o no puede o no llega a informarlas todas. A este respecto, quisiera hacer tres puntualizaciones que son relevantes. La primera es que los Objetivos de Desarrollo Sustentable, tal como nos recordaba Luis Felipe, son un acuerdo de los líderes mundiales del año 2015. Tienen menos de 5 años desde su aprobación y por lo tanto es como una noticia en desarrollo desde la perspectiva de su implementación. Y esta es una industria centenaria, es decir, Latinoamérica se descubrió porque venían a buscar metales, digamos, y la actividad minera forma parte del ADN y el desarrollo estructural de este país. Medir la historia de la minería con los estándares que fijan los ODS de hoy día resulta o puede resultar manifiestamente injusto, lo cual no quiere decir que trabajos como este nos ubiquen en una posición de desafío tremendamente interesante, y para volver a tomar las palabras de Pierre, en que la única manera de avanzar hacia ese desarrollo sostenible al cual el documento, y me parece genial, dice la minería puede aportar de manera decisiva al desarrollo sostenible, afirmación que es valiente y que rescato de manera especial, es a través de perseverar, y para perseverar necesitamos medir, y creo que estos 2 informes, esta información que ustedes nos entregan, ayuda a ir marcando el derrotero en ese camino. Por lo tanto, la primera conclusión es, tenemos que acortar brechas porque la realidad no es tan dramática como se pinta, creemos que es mejor de lo que se pinta, creemos que hay que fijar bien las expectativas, creemos que existe mucho por trabajar y que ese trabajo va de la mano de herramientas serias que otorguen data profunda
que permitan ir abriendo espacios para que motiven al sector minero a informar más, pero sobre todo a hacer mejor las cosas. Creo que Igor ponía sobre la mesa una serie de situaciones muy dramáticas que no tengo por qué poner en duda desde Chile, y que de alguna manera nos tienen que llamar a ampliar ese diálogo con el mundo sindical y sobre todo hacernos cargo de una serie de demandas muy razonables que tenemos que ir midiendo y que tenemos que ir de alguna manera siendo capaces de evidenciar en la forma en que vamos creciendo y mejorando. Solo quisiera terminar esta primera parte de la intervención señalando al menos 3 o 4 iniciativas que hemos tomado a nivel sectorial en la línea de disminuir, acortar estas brechas, porque comparto este diagnóstico respecto de lo que acabo de señalar. Son 11 puntos los que ha levantado el estudio, no me puedo hacer cargo de los 11, en los 11 puntos existen temas sectoriales en los que hemos trabajado, pero quisiera rescatar 3 o 4 y que están unidos por una línea común, que es el trabajo colaborativo de las empresas, que yo creo que es otra de las tareas o otra de las experiencias positivas del sector minero, al menos en Chile. Y que además está bajo el paraguas del ICMM, que yo creo que ha ido marcando también un derrotero, el International Council of Mining and Metals, que ha ido marcando un derrotero de trabajo conjunto, que ha ido acercando la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible a las compañías mineras, dándole bajadas concretas, porque sin estas bajadas concretas esto es bien complicado. Vamos con el tema del agua, que me parece que es un tema crucial. Chile está sufriendo una sequía histórica, no hay registros en la historia del último siglo de Chile que haya sufrido una sequía como la que estamos sufriendo hoy, y la minería se desarrolla desde el centro del país hasta su extremo norte, aproximadamente más de 2.000 kilómetros de distancia, donde es especialmente escasa el agua. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, aquí hemos contribuido a darle transparencia a nuestros consumos. Si ustedes entran a la página web del Consejo Minero, existe una plataforma de consumo de agua por cuenca, por compañía minera, que era información, mucha de ella pública. Nosotros la hemos organizado, la hemos hecho accesible y usted puede saber cuánto está consumiendo cada compañía minera por fuente, es decir, si es agua de mar, si es agua continental, cuáles son los datos de eficiencia hídrica, etc. Intentamos acortar esa brecha entre la información, entre la expectativa y entre y lo que es la realidad. Piensen ustedes que en Chile, si usted hace una encuesta, termino el tiro de antes. Voy a dar 2 ejemplos más y termino. Sí, en Chile la ciudadanía suele pensar que uno de los grandes consumidores de agua es la minería. La minería consume solo el 3% del agua del país, el 4% en las regiones mineras. No es un gran consumidor de agua y en los próximos 10 años el 50% del agua que consume va a provenir de agua desalada o sin desalar, de agua de mar. Es decir, hay que cortar la brecha entre la expectativa, lo que la gente cree, el mundo real. Segundo, y con esto cierro, otro ejercicio para cortar las brechas está vinculado con tranques de relave. Hemos también generado una plataforma pública donde cada compañía ha puesto cuál es la georreferencia, la forma en cómo se tienen que elaborar los planes de riesgo, cuáles pueden ser las poblaciones afectadas. Bueno, existen de estos ejemplos para los 11 hallazgos o temas a que se hace cargo el estudio. Simplemente quiero decir que además de agradecer, es que es una tremenda herramienta para seguir evolucionando hacia lo que el propio estudio cree, el aporte de la minería al desarrollo sostenible de países, especialmente en vías de desarrollo como los latinoamericanos. Gracias, Dante. Muchas gracias Joaquín. Y muchas gracias por la intervención, además de los ejemplos. Y vamos a tener una segunda ronda de intervención para ir cerrando las reflexiones que cada uno ha venido haciendo. Quisiera devolver la palabra a Pierre. Han aparecido varias preguntas por parte de la audiencia y también varias intervenciones de nuestros invitados especiales que tienen que ver con la metodología, que tienen que ver con la consulta a las empresas, de dónde vienen las preguntas, si las empresas han sido parte de alguna manera, han sido informadas, si están involucradas, y por lo tanto, de lo que yo he estado leyendo de preguntas, eso claramente tiene que ver con aspectos metodológicos, pero te quisiera devolver la palabra por si quisieras hacer alguna precisión. Lo mismo Ingrid, a continuación de Pierre, alguna precisión de carácter metodológico o de la información, de dónde viene la data, cómo se construye para
porque hay varias preguntas que requieren, yo creo, que una precisión de parte de ustedes. Le devuelvo la palabra a Pierre, por favor. Sí, gracias Dante y gracias a todos y todas. Bueno, sobre el tema metodológico, alguna cosa que es importante decir es que los indicadores y todos los indicadores se desarrollaron durante amplias consultas con todas las partes interesadas en todo el mundo, por todas las regiones, como Ana María lo dijo, fuimos al Perú hace 2 años y antes también, y fuimos a varias regiones y partes del mundo para consultar a todas las partes interesadas, los sindicatos, sociedad civil, pueblos indígenas, asociaciones de mujeres, las compañías, los gobiernos locales también. Y como lo he dicho en el Q&A parte, todos los resultados y todo el datos se basan en evidencia y todos y todas pueden acceder alrededor de 4.000 documentos originales que respaldan todos los resultados. Y todos están en el sitio web del informe y le invitamos a consultar esta evidencia con la cual se puede verificar y también aprender de las mejores prácticas, de las prácticas líderes. Y quizás Ingrid, claro, si quiera comentar en el enfoque regional. Gracias. Pero antes, Pierre, de dar la palabra a Ingrid, también hay una precisión sobre la selección de las 38 empresas y de las 6 latinoamericanas, y por qué estas y no otras, por qué están en esos países y no otros. Entonces, de nuevo, si pudieras precisar, por favor. Ok, entonces la selección de las empresas. Toda la investigación la hacemos con inteligencia humana, no inteligencia artificial. Entonces hay límites al número de compañías, de empresas que podemos evaluar. Y hemos seleccionado 38 basado sobre su importancia en materia de valor de producción. Y entonces no van a encontrar en este estudio pequeñas empresas, familias o pequeñas empresas con solo una operación o 2 minas activas en el mundo. Y otra parte que es muy importante, como lo he dicho, es que querríamos nivelar el campo de juego y hemos incluido no solo empresas cotizadas, pero también empresas estatales y privadas. Entonces es una combinación de esos criterios para hacer la selección. Gracias. Muchas gracias, Pierre. Muchas gracias por la precisión. En el caso de Ingrid, bueno, también has visto las preguntas que han aparecido y quisiera pedirte que adicionalmente te pudieras referir a una o dos, de hecho, de ellas, que tienen que ver con si hay una diferencia entre matriz subsidiaria o de las de capital latinoamericano entre un país, en su operación en un país y otro, que quizás tenga que ver con marco legislativo, quizás tiene que ver con algunos otros factores, o es parejo, la misma empresa en su matriz opera de la misma manera en el territorio latinoamericano y en todo el mundo, etcétera. Entonces, si, aparte de lo que acaba de plantear Pierre en términos metodológicos, si hay algún hallazgo en esa materia, digamos, una implementación a nivel operacional que sea dispareja y que llame la atención. Gracias, Ingrid. Súper, gracias, Dante. Muy brevemente, en nuestro trabajo en Centro Vincular, no solo con el sector minero, pero con muchas otras industrias, veamos que uno de los más grandes desafíos es cómo se están poniendo en evidencia o mostrando, comunicando, difundiendo lo que uno hace. Y eso siempre es el desafío, especialmente cuando es una empresa multinacional con operaciones en muchas partes del mundo. Es muy, uno de los desafíos más grandes que hemos siempre visto es cómo las empresas se están mostrando, no solo
el compromiso corporativo general que tiene en un tema específico, pero también cómo están mostrando los impactos positivos y negativos y su gestión a nivel más local. Hay muchas empresas multinacionales mineras que tienen un reporte de sostenibilidad corporativo, y eso, cuando tiene operaciones en todo el mundo, es imposible realmente mostrar a las partes interesadas más local cuál es la gestión en una operación donde sea en el mundo. Entonces, uno de los grandes desafíos es la comunicación y es el monitoreo, y por eso siempre decimos, ojo cuando están mirando a los números, porque no significa que no están trabajando en los temas, pero siempre hay un desafío de cómo están comunicando y mostrando esta gestión, y también mostrando la mejora continua, mostrando, sí, hemos identificado una brecha en este tema, y eso es lo que estamos haciendo para ir mejorando en el tiempo, y esos son los resultados que estamos logrando. Entonces, el tema de transparencia y comunicación es clave. Con respecto al punto que Dante mencionó, interesantemente, cuando analizamos para este estudio las 20 empresas, no solo las 6 que son de la región, pero las 20 que tienen operaciones en la región, veamos una heterogeneidad entre los resultados de los indicadores a los sitios mineros. Entonces, entre una misma empresa multinacional, uno puede tener una operación en Chile con buenos resultados para un indicador, pero en otro país en la región puede tener resultados bastante menos o más bajos. Entonces, no estamos viendo que una misma empresa está llegando al mismo nivel o al mismo estándar en todos los países donde tiene operaciones. Y eso puede ser por múltiples razones, como la persona mencionó en la pregunta, por quizás exigencias más altas en un país que en otro, presencia más fuerte del Estado en el sector en un país u otro, pero veamos que entre una misma empresa no están logrando los mismos resultados en todas sus operaciones a nivel latino y también a nivel mundial. Entonces, esas son las dos conclusiones para esta pregunta, Dante. Muchas gracias, Ingrid. Quisiera volver a darle la palabra a nuestros panelistas, y dado que son las 11:10 de la mañana en Chile y tenemos solo 20 minutos por delante, veo improbable que podamos tener una última ronda de intervenciones antes de cerrar las intervenciones o de cerrar este evento. Por lo tanto, más bien, Ana María, quisiera volver sobre ti, sobre temas que pueden haber quedado pendientes. Cada uno ha ido viendo las preguntas que van apareciendo, tanto metodológicas como de alcance, qué nos dice la información. Y más bien te quisiera pedir que hicieras una reflexión, habiendo escuchado a todos los demás panelistas, las exposiciones y las preguntas del público, que nos ayudes a hacer una segunda reflexión, pero una segunda reflexión pensando en el futuro. Pensando en qué podemos hacer mejor a partir de lo que hemos hecho bien, regular y mal, y de dónde están nuestras brechas y principales desafíos, de manera de que podamos ir configurando un mejor futuro a partir de actividades económicas que necesitamos en la región, que necesitamos que sean viables, que necesitamos que sean sostenibles, que sean respetuosas, que contribuyan al bienestar, etcétera. Y por lo tanto te dejo y a cada uno de los panelistas con mucha libertad, si es que quisieran hacer referencia a algo que haya dicho algún otro panelista, algo que se les haya quedado dando vuelta en el tintero de su primera intervención, o inspirado por las preguntas que hemos ido mirando en nuestra pantalla al mismo tiempo del avance de este evento. Por lo tanto, Ana María, la palabra es tuya. Bueno, Dante, gracias a todos los participantes en el panel. Creo que cada uno desde su perspectiva nos está dando luces de por dónde podemos ir para mejorar, que creo que es el objetivo, no solo un mejor futuro, sino un presente, que yo creo que es el que en estos momentos nos está desafiando más con la pandemia. Tomo las palabras de Igor primero para decir que esperamos del sector empresarial una amplia solidaridad, no solo con sus propios trabajadores, sino con las comunidades locales. Yo creo que esta pandemia nos está mostrando que el virus es un enemigo común que puede atacar a unos y a otros de manera increíblemente fuerte. Y ya nuestros países y sus economías están sufriendo muchísimo, no solo por la pobreza y el hambre que han aumentado, sino por la incertidumbre de qué pasará en el futuro. Entonces, es en este momento, la hora actual, una hora dramática,
de amplia solidaridad de quienes tienen más con los que tienen menos. Y de los que tienen menos es también un gran desafío qué hacer para desarrollar a futuro. Y yo creo que ahí los líderes sociales tienen también en esta información que nos presenta el RMI un instrumento muy valioso. Yo hago una invitación pública a todos los participantes de que hagan llegar este reporte a través de todos sus canales a los líderes sociales locales, a todos los stakeholders, no solo las propias empresas, devolverles su información, porque también les va a ayudar mucho a tratar de cerrar las brechas, sino a todos los grupos de interés. Y ahí quiero remarcar dos que no pude mencionar en mi intervención inicial, si me permites, Dante. Uno de ellos es la academia. Justamente ustedes desde la Universidad Católica de Valparaíso nos están mostrando algo que en toda la región debemos de promover, que se desarrollen estudios sobre este sector que es tan importante para nuestros países. Los estudios de caso sobre las industrias mineras son pocos y yo creo que con la data que ha recolectado la Fundación RMI va a permitir incentivar muchos estudios de caso, se va a poder profundizar mucho en la perspectiva local y yo creo que es una invitación a investigar y por lo cual yo hago una invitación específicamente al sector académico para que revise y tome esta herramienta para desarrollar estudios. Y mis palabras finales serían al Estado. Yo creo que esta crisis nos muestra que el Estado en nuestra región no solo ha estado ausente, sino que es sumamente débil y que la institucionalidad democrática que se había construido durante décadas con tanto esfuerzo está mostrando todas sus vulnerabilidades. Entonces nosotros tenemos que ver la relación que existe entre nuestro Estado, entre esta necesidad de una buena gobernanza con actores tan fuertes como las empresas multinacionales dedicadas a la actividad minera. Yo creo que no es que una casualidad que ellos sustituyan o que se quiera que sustituyan al Estado. Precisamente en el caso del Perú y en otros países, los recursos naturales están ubicados sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde no ha llegado un Estado durante décadas. Entonces, algo hay que hacer para que nuestros estados se construyan de cara a este desafío. Yo creo que el Estado vuelve a cobrar una importancia que durante décadas no tuvo y hago también una invocación a que este reporte llegue a todos los ministerios, no solamente a Energía y Minas, sino al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía y Finanzas. Me parece sumamente valiosa la información y agradezco la oportunidad de haber podido comentarlo. Gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Le devuelvo la palabra a Luis Felipe. Tú hablaste de prosperidad, inclusión y bienestar local, de políticas públicas basadas en evidencia para una mejor gobernanza, que es exactamente lo que ha dicho Ana María. Te quisiera invitar a hacer una reflexión sobre lo que has escuchado de los demás panelistas, de los dolores y pendientes, también de las oportunidades y de nuestros desafíos, y algo que dijimos al principio, necesitamos una mejor gobernanza de aquellos activos que tiene nuestra región para el bienestar de nuestra región y de nuestras personas, no a costa del medio ambiente, ni a costa de las personas y sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, sino que de manera colaborativa y pensando hacia un mejor futuro. De nuevo, te doy la palabra para tu reflexión y que nos sitúes en esta búsqueda de un mejor futuro. Muchas gracias, Luis Felipe. No, muchísimas gracias a ustedes de nuevo y la discusión es muy rica porque demuestra la importancia del informe y del tema que estamos tratando. Quisiera precisamente ahondar sobre la idea, construyendo sobre las intervenciones, sobre esta idea de la gobernanza. Al final, ¿a qué nos referimos por gobernanza? Pues son los acuerdos entre los distintos actores para poder avanzar hacia los objetivos colectivos, que son precisamente los que estamos mencionando de prosperidad incluyente, de sostenibilidad ambiental. Yo creo que empezaría por decir que un elemento central para mejorar esa gobernanza es no ver a la minería, y creo que hemos avanzado en ese sentido solamente en términos de su contribución económica, fiscal incluso. Que la importancia de la minería, por ejemplo, desde el punto de vista de la participación en el producto, las exportaciones o en la sostenibilidad fiscal de los estados,
ha llevado a encerrarnos en esa lógica. Yo creo que hay que pasar de la lógica de la contribución económica de la industria a una lógica del valor social de la industria. Y entonces eso nos permite avanzar en esa lógica de tener una visión más amplia. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto a nivel de los incentivos, de los actores, porque yo estoy fundamentalmente de acuerdo con la idea de que las empresas deben ser solidarias con las comunidades. Las empresas, sin embargo, tienen un compromiso con sus accionistas y hay una estructura de gobierno corporativo. ¿Cómo podemos aterrizar esto? Bueno, incorporar, por ejemplo, como algunas empresas energéticas lo han hecho en Europa, formalmente la lógica del dividendo social en la estructura de gobernanza corporativa, de manera que los accionistas puedan ser reportados también los logros para los accionistas en términos del dividendo social de las empresas, no solamente del dividendo económico, y yo creo que ese es un elemento que puede alinear un poco más los objetivos. Y el punto que diría para avanzar, en este segundo insistiría que no solamente es el tema de la responsabilidad social empresarial, sino cómo se cambian de manera efectiva los incentivos para todos los accionistas y los participantes en la industria, e insistiría en esta lógica del dividendo social. Y finalmente, la idea de la importancia de la generación de información. Joaquín habló de la brecha de información. Yo diría hay que avanzar mucho en esa brecha, en cerrar esa brecha de información, pero no solamente información, sino información para qué. Y yo creo que ese es el tercer elemento que trae a las comunidades, que es información para una participación efectiva en las decisiones respecto a la gobernanza local. Yo creo que esta información debe ser no solamente para los que hacen política pública. La información, como bien lo dijo Ana María y los demás panelistas, tiene que llegar a todos, porque es importante que esa información nos dé un diagnóstico común a partir del cual se puedan lograr acuerdos. Y esos acuerdos solo vienen de la participación de todos los actores. A eso concretamente me refiero cuando hablo de los retos de gobernanza que surgen del análisis del reporte, y solamente terminar diciendo que como PNUD nosotros tomamos esto como una prioridad y queremos ser parte de esta conversación en esta industria, y como miembros, como instrumentos políticamente neutrales de los Estados miembros, queremos ser parte de esta conversación y poner a disposición nuestra capacidad de convocatoria para seguir esta conversación partiendo de la evidencia generada en este informe. Le agradezco mucho la invitación una vez más. Muchas gracias, Luis Felipe, y quisiera cobrarte de una vez la palabra de lo que estás exponiendo, que tiene que ver con cómo sentar a esta mesa de conversación a nuestros gobiernos, que son los que tienen la obligación de generar un contexto favorable para el desarrollo sostenible en últimas, y para que las actividades económicas sean compatibles con el bienestar de nuestra sociedad en el nivel agregado global, pero también en el nivel local, sin comprometer al medio ambiente, sin comprometer el respeto de los derechos humanos, comunidades indígenas, etc. Por lo tanto, desde ya me gustaría mucho que pudiéramos pensar con tu equipo de trabajo, con el que hemos tenido mucha correspondencia en los últimos días y conversaciones, de cómo podemos considerar que esto es un primer peldaño, un paso de data, de evidencia, de línea base quizás, para facilitar un diálogo que sea mirando hacia el futuro, que sea multiactor, y varios de los panelistas lo han dicho de manera más explícita o menos explícita. Hay un actor que es muy relevante, que son los estados y nuestros gobiernos, que tienen obligaciones y que a veces están ausentes o tienen debilidades, y por lo tanto tenemos que construir un futuro en el que obviamente el actor político es un actor central en esta ecuación. Por lo tanto, desde ya, bueno, muchas gracias. Asumo que estamos en sintonía, del mismo lado, y por lo tanto, mirando hacia el futuro, te vamos a cobrar la palabra para que construyamos juntos una estrategia que incorpore en esta conversación al actor político nacional, a nuestros gobiernos que los necesitamos. ¿Sí? Muchísimas gracias, Luis Felipe, nuevamente. Igor Díaz, la palabra nuevamente para ti. Has escuchado a los demás panelistas, pusimos mucha atención a tu intervención en términos de que el informe coincide con la experiencia y la data que se muestra, la evidencia que se muestra coincide con tu experiencia, y también hablaste de
que se gasta mucha plata en comunicar cosas que no necesariamente generan confianza y no se comunica muy bien aquellos elementos que son centrales de la actividad empresarial y que son sus impactos directos y que tienen que ver con su actividad propiamente tal. Te quisiera pedir que hicieras una reflexión final sobre alguna pregunta que hayas visto en el panel de preguntas que te haya llamado la atención, pero también reaccionar frente a lo que los panelistas han dicho y que te sirva de inspiración para pensar hacia el futuro. Es decir, una nueva intervención con mucha libertad, por si algo se te quedó que quisieras compartir con nosotros, pero también la mirada hacia adelante de manera que podamos construirla juntos. Igor, la palabra es tuya. Gracias, Dante. Yo voy a referirme en principio al tema de los estándares sociales de las empresas multinacionales. Y la compañera que se dio la palabra hacía una reflexión sobre del por qué el informe los ha llevado a ustedes a determinar los resultados que nos muestran. Y es lo que en principio nosotros hemos venido indagando. O sea, tenemos un apoyo muy importante en la cual hacemos redes sociales de trabajadores de las multinacionales en el mundo y encontramos diferencias entre la aplicación de los estándares en un país y en otro país. Miren, nosotros tenemos una conclusión. Lo que pasa es que las empresas multinacionales se aprovechan de la falta de gobierno, específicamente en la mía en Colombia, y trata de posibilidades sociales que hay. Y Igor, te estamos perdiendo. No te estamos... Desde el punto de vista de estas comunidades, porque simplemente... ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Sí. ¿Ahí me escuchas, Dante? Sí, okay. Ahora sí. Refería que las empresas llegan a nuestras regiones y al palpar el desgobierno que existe, que es evidente en Colombia, aprovechan esa oportunidad para no aplicar los estándares que tienen en otros países, porque conocemos de parte de trabajadores que trabajan específicamente con Glencore, tenemos redes sindicales por intermedio de nuestra Federación Internacional Industrial, que evidenciamos qué pasa en África, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en otros países mineros, y definitivamente hay una diferencia porque aquí aprovechan de las situaciones que vivimos socialmente en nuestro departamento en Colombia para simplemente aplicar estándares muy bajos que permitan que la población sienta que están siendo benévolos con la gente. Esa es una realidad. Y eso es parte de lo que ustedes establecen y de lo que nosotros vivimos. Mire, yo quiero plantear, y siempre hemos sido propositivos en eso, en una mejor gobernanza de las empresas multinacionales. Nosotros hemos sido intervinientes en la relación comunidades-empresas y hacer mesas tripartitas impulsadas por nosotros para poder buscar un mejor relacionamiento entre las empresas y los pobladores de nuestra región, pero buscando más un equilibrio social y justo, que es lo que aspiran las comunidades. Ustedes lo establecen en su informe, que es que las expectativas de la comunidad pueden ser factibles, pero las prácticas aportadas o adoptadas por las empresas se desfasan mucho de esa realidad que aspiran las comunidades. Mire, nosotros sobre el informe, yo quería decirlo en mi intervención inicial, pero el tiempo no me lo permitió. Y queda un minuto. Queremos preguntar sobre el tema Vale. Y queda un minuto, por favor, si pudieras redondear la idea. Correcto. Vale, voy a contestar. Con Vale... Y no te estamos escuchando, Igor, desgraciadamente. ¿Aló? Nosotros vivimos la experiencia, yo presencialmente estuve en Mariana y todo el efecto que generó la ruptura de la presa en Mariana. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. No, decía finalmente que vimos el desastre que hubo en Mariana, en Brasil, por intermedio de la empresa Vale. No sé la categoría, si lo que ustedes categorizaron en el informe lo tuvieron en cuenta y los otros eventos de desastres que ha habido en Brasil, yo creo que impactan socialmente a la comunidad y debería darle pena a esas multinacionales de que de verdad esos efectos. Lo siento, Igor, la señal está súper mala. Nosotros reaccionamos en favor de en esos dos eventos. Bueno, okay. Intentaba decir que agradezco mucho la intervención. Gracias. Muchas gracias, Igor, muy amable. Y le doy rápidamente la palabra a Joaquín. De nuevo, has escuchado las demás intervenciones.
Tu primera intervención, de hecho, fue bastante propositiva en la segunda parte. Por lo tanto, de nuevo, igual que todos, tus reacciones frente a preguntas, tus reacciones frente a los demás panelistas y la mirada hacia el futuro en términos constructivos. Bueno, gracias nuevamente. Yo creo que aquí existen propuestas muy interesantes. Una de ellas es que a la mesa hay que sentar al Estado. Eso no cabe ninguna duda, digamos. Si no tenemos gobiernos que jueguen el rol que tienen que jugar, que básicamente es de ser unos buenos fiscalizadores y básicamente es de establecer y crear buenas políticas públicas, la verdad es que es muy difícil que logremos un desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable requiere no solo el compromiso de las empresas, requiere el compromiso de los gobiernos. Este es un acuerdo de líderes políticos que baja hacia el mundo de las empresas como una de sus torrentes de bajada, pero la gran fuente es un acuerdo político y por lo tanto si no tenemos un mundo político que está ordenado en la consecución de ese desarrollo sostenible es muy difícil. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene necesariamente que ayudar a fiscalizar, poner reglas claras y contribuir, por lo tanto, a manejar esas expectativas que no solo las tiene que manejar el sector privado. Creo que nosotros tenemos una tarea tremenda, no solo de informar, evidentemente, para cortar las brechas, sino que también de involucrarnos de manera más decidida aún a nivel empresarial, sectorial, empresarial y local, con una serie de temas que se han levantado hoy día. El tema de los derechos humanos es un tema que a ti te consta, Dante, desde el Consejo Minero estamos trabajando hace ya 2 años. Hemos iniciado una experiencia piloto en 3 empresas con un largo seminario y taller para ver cómo se baja al mundo real, al interior de las empresas, este respeto por los derechos humanos y el rol que juega el mundo empresarial, el cual históricamente permanece muy lejano del tema de los derechos humanos, sobre todo en Latinoamérica, donde tiene una carga ideológica que lleva a que la gente le tenga terror a hablar de derechos humanos, y si yo no tengo nada que ver con esto cuando tenemos mucho que ver. Los derechos humanos se respetan fundamentalmente en la medida que cada ciudadano, que cada empresa se ve involucrado en el respeto de los mismos. Hay aportes sustantivos y distintos también a nivel latinoamericano. Cuando oigo realidades vinculadas con los trabajadores, por ejemplo, Chile tiene los trabajadores mejores remunerados prácticamente un 70% sobre el promedio nacional, con los índices más bajos de accidentabilidad, no así de fatalidades, donde tenemos un desafío tremendo. Este es un sector que además coordinadamente ha creado un sistema de formación técnica que está contribuyendo al desarrollo social con el primer Consejo de Competencia latinoamericano y que es una copia y hemos seguido los pasos que han hecho países desarrollados como Australia. Nuestra convivencia y nuestra solidaridad social es evidente, lo hemos visto en los aluviones, en los terremotos. Este es un país que tiembla sistemáticamente, que ha tenido tsunamis y que lo ha pasado pésimo, y ahora con el COVID lo estamos pasando igual de mal que el resto del mundo, y hemos creado un fondo privado contribuyendo con el sector empresarial, un fondo de más de $100 millones, y estamos poniendo en regiones mineras respiradores, equipos de protección personal, ayudas a las pymes. Es decir, esta es una industria tremendamente involucrada con las regiones en las cuales participa. Explica a nivel nacional un 10% del PIB, pero a niveles locales puede representar prácticamente el 40, el 50 o el 60% del Producto Interno Bruto de determinadas regiones. Por lo tanto, está metida en el ADN de las regiones. Reitero para terminar, porque sé que estamos en los tiempos, nuestro agradecimiento, nuestro compromiso por seguir acercando las brechas, nuestro compromiso por difundir este estudio, porque creo que las compañías pueden encontrar aquí una herramienta tremenda, y sobre todo nuestro esfuerzo para que iniciativas como aquellas que está liderando el Estado sobre derechos humanos y empresas se hagan realidad y puedan concretarse en la renovación del plan nacional que existe al respecto, de lo cual tú, Dante, sabes muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias por usar muy bien los tiempos, a todos en realidad, por haber sido bien riguroso con el uso de los tiempos, y les agradezco que aceptaran mis pequeñas interrupciones cuando se nos estaba escapando el tiempo. También te quisiera dejar comprada la palabra de antemano, Joaquín, en términos de generar espacio de colaboración con gobierno, con los demás actores, pero también en el nivel regional, porque lo que se ve y lo que tú acabas de señalar, hay diferencias entre un país y otro, hay diferencias en esta comunidad llamada la actividad minera, por decirlo de alguna manera,
y hay un espacio posible de aprendizaje de pares, no solo en el nivel nacional, sino en el nivel regional, que es algo que también podríamos explorar, hacer hacia futuro. Nos puede dar una mano el PNUD, por ejemplo, pero con la Fundación tenemos un acuerdo en tratar de generar condiciones para espacios de aprendizaje de pares, escuchando a las partes interesadas y especialmente aquellas que quizás son más críticas de la actividad minera, pero precisamente para internalizar esa mirada y sus puntos de vista, para tener un mejor diagnóstico de la realidad, de qué es lo que nos rodea, y tener un pronóstico hacia el futuro que sea viable y sostenible para todos. Así que muchas gracias nuevamente. Desde mi moderación de este panel les agradezco a todos, desde el Centro Vincular obviamente muy agradecidos por su participación, y a todos los panelistas, las personas que han hecho preguntas que no hemos podido responder, lo lamento porque obviamente siempre tenemos una limitación de tiempo que nos apremia, y le doy la palabra a Pierre de Pasquale de la Fundación de Minería Responsable desde Suiza, para las últimas palabras de cierre y cómo poder mantenernos en contacto. Muchísimas gracias, la palabra es para ti, Pierre. Gracias, Dante. Pues la verdad que escuchando a todas y todos hoy, realmente me destaca ver que todas las partes quieren lo mismo, una minería responsable. Porque sí, la minería hoy sigue siendo necesaria para nuestras sociedades, pero los beneficios aún no se han traducido realmente en beneficios para todas las comunidades locales de los trabajadores y trabajadoras. Y los impactos negativos en el medio ambiente pueden ser enormes, como lo sabemos, y eso es un problema mundial, no limitado a América Latina y el Caribe. Y entonces, aunque necesitamos minería, necesitamos que suceda de manera responsable, y aquí en la Fundación realmente alentamos a todas las empresas mineras a que comiencen a prestar más atención a lo que sucede al nivel de las minas individuales, y repensar su enfoque de ASG y la transparencia en este nivel, donde los impactos son más grandes. Y como lo dijo Luis Felipe, el desarrollo también es algo local. Y lo hemos visto en el estudio regional, la presentación de Ingrid, las brechas son demasiado grandes, pero hay muchas prácticas líderes ya implementadas. Entonces hay una gran oportunidad para mejorarse ya, para satisfacer las expectativas de la sociedad. Bueno, ahora es el momento de cerrar este panel. Tuvimos más de 250 personas en la sala. Es realmente un honor. Hemos respondido a muchas preguntas, hablando o en formato escrito, pero un verdadero agradecimiento por todas las preguntas. Quisiera agradecer nuevamente a todos y todas nuestros panelistas. Muchas gracias. No podemos escuchar a la audiencia, pero estoy seguro de que hay una gran ronda de aplausos en este momento. Muchas gracias a Dante por la moderación y sus intervenciones. Gracias Ingrid del Centro Vincular por la coorganización. Y los invitamos todos y todas nuevamente a explorar en línea el informe RMI Report 2020 y a leer el estudio regional que acabamos de publicar. Y pueden enviarnos preguntas por correo electrónico, por supuesto, y nos mantendremos en contacto muy pronto. Que tengan un buen día y muchas gracias de nuevo.